decía que, nada, que es muy importante para entender un poco la propuesta teórica de Giddens, ver cómo trabaja el tema de estructura. Yo creo que ahí es donde, para mí, es donde queda más claro su propuesta teórica. Nada, la primera cosa que nos dice de la estructura Giddens es que serían, digamos, un conjunto de reglas y recursos que intervienen en la producción y reproducción de la vida social. Piensen en lo siguiente, digo, ¿qué ejemplo se me ocurría a mí para pensar en una estructura? Piensen en la currícula de una materia, ¿no? De una carrera, la currícula de trabajo social, ¿no? Sería nuestras prácticas la existencia de una estructura, ¿no? ¿Por qué? Digo, porque es un conjunto de reglas, ustedes no pueden empezar a cursar trabajo 5, tienen que empezar por trabajo 1, ¿sí? Que de alguna manera fijan un camino posible, ¿sí? Recursos. Los recursos son obviamente desde las aulas hasta, digamos, podríamos pensar hasta los profesores, los docentes, los trabajadores no docentes, los propios estudiantes, ¿no? Los actores, para poder dar las clases, ¿no? La currícula es un ejemplo entonces de lo que podría ser una estructura, digamos, pero un ejemplo casero, si quieren ustedes, ¿no? ¿Y qué plantea Giddens? Que la estructura como conjunto de reglas y recursos está de alguna manera indisolublemente ligada a las prácticas sociales, ¿no? O sea, las reglas y recursos que de alguna manera implica la currícula no puede separarse objetivamente de las prácticas que realizamos como docentes, estudiantes, no docentes dentro de la propia facultad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que va a plantear, adelanto una proposición, la idea de que las estructuras, si bien estructuran la acción, también solamente son posibles porque la actúan los sujetos, ¿sí? Las dos cosas a la vez. Hacen posible, digamos, la acción, pero a su vez son posibles porque los sujetos la actúan, ¿no? Si nosotros no lleváramos adelante nuestras prácticas de docencia en la universidad, la currícula como estructura no tiene sentido, queda vacía, no se actúa, no existe en última instancia, ¿no? ¿Se entiende un poco lo que quiero decir con esto? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿Alguien que sí, diga se que entiende. sí o que Sí, no? se entiende, Bien, se entiende. bárbaro. Otro concepto que él introduce y que es importante para ver el tratamiento que da de la estructura es la noción de sistema social, ¿no? Y él lo que dice que son prácticas sociales, ¿no? Sostenidas en el espacio-tiempo, ¿no? Él introduce, acá es muy interesante porque creo que es el primer teórico que tenemos que introduce la noción de espacio, ¿no? Antes hablábamos de interacciones situadas, pero el espacio no era significativo. Acá para la noción de sistema social sí. ¿Por qué? ¿Qué sería un sistema social? El capitalismo podríamos pensarlo como sistema social, ¿se entiende? ¿Y por qué? Es una práctica, el capitalismo se sostiene a lo largo del tiempo, pero también en un espacio, ¿no? Que hoy podríamos decir está globalizado el capitalismo, pero en determinado momento el sistema capitalista por ahí estaba afincado en determinada región, ¿no? La idea es esa, que hablamos de un sistema social que tiene esas dos coordenadas, la coordenada de espacio y de tiempo, ¿sí? Y son prácticas sociales que se mantienen a lo largo de cierta extensión de espacio-tiempo. El sistema capitalista es un ejemplo. Ahora bien, otro concepto más importante, él habla de las propiedades estructurales de los sistemas sociales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que solo las estructuras y los sistemas sociales solo se verifican y se actualizan en las prácticas sociales, ¿no? Esta idea no tiene una existencia separada de la práctica social que le da vida, ¿se entiende? Es la práctica social de los sujetos que los actúa, los que le da de alguna manera existencia en la vida social. Sin la acción de los sujetos no habría ni estructuras ni sistemas sociales, ¿sí? Eh, eh, y él luego habla, digamos, los principios, las propiedades estructurales tienen que ver con esta idea de cómo de alguna manera se
orientan, estas propiedades estructurales orientan modos de prácticas sociales y a su vez son sostenidos, ¿no? Los sistemas sociales en la práctica de los sujetos. Y luego él habla del principio, digamos, principios estructurales de los sistemas sociales. A ver, el capitalismo tiene una propiedad estructural porque nos condiciona de alguna manera, y a su vez también esas propiedades estructurales tienen sentido porque nosotros las reproducimos a través de nuestras acciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es un principio estructural? Es lo que caracteriza y hace que sea diferente el capitalismo de otro sistema social. La noción de propiedad estructural es común a todo sistema social, ¿se entiende? Ahora, cada sistema social tiene un principio estructural diferente. Digo, claramente en el capitalismo uno podría pensar que el principio estructural es la satisfacción de las necesidades materiales mediante la compra-venta de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y después otra noción que él introduce es la noción de institución, ¿no? Que serían prácticas sociales de mayor extensión espacio-temporal en el interior de los sistemas sociales. Voy a dar un ejemplo. Uno podría pensar, sistema social capitalismo, el principio estructurante, compra-venta de la fuerza de trabajo, lo que particulariza como sistema social el capitalismo es eso, y luego tendríamos una institución, como podría ser el matrimonio, ¿no? Y ahí podríamos vincularlo, digamos, a la reproducción de las relaciones sociales de producción, a la reproducción de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una institución, ¿no? Porque claramente el matrimonio o la familia atraviesa como Debería institución, como una relación social más o menos regular y extendida en el espacio-tiempo, atraviesa, digamos, las temporalidades, tiene historia, ¿no? Y ahora les presento esta idea de la dualidad de las estructuras, digamos. Acá donde yo creo que aparece claramente, después de estos conceptos que era necesario despejar, es lo que él plantea, la tesis principal de su teoría, ¿no? Que es la idea de la dualidad de las estructuras. A ver, primera cuestión, algo que ya dijimos, digamos, pero que lo quiero recuperar en términos teóricos más generales, si quieren ustedes. La idea de que las estructuras habilitan y constriñen, digamos. A ver, la noción de estructura que nosotros veníamos manejando hasta hace poco, la idea estaba más fuertemente expuesta en términos de constreñimiento, ¿no? Bueno, la idea del sujeto no es totalmente libre porque existen estructuras sociales que lo condicionan, ¿sí? Incluso algunos yendo a un extremo lo determinan, ¿sí? Hay ausencia de sujeto en las posiciones estructuralistas extremas. La idea de Giddens es que sí, efectivamente, las estructuras constriñen, pero también habilitan, ¿no? Ahí, de nuevo, la idea de dualidad, ¿no? ¿Por qué? Constriñen porque obviamente las prácticas sociales, una vez que se autonomizaron, se instituyeron, de alguna manera nos determinan en nuestra acción. Pero a su vez, también es cierto que las estructuras permiten prácticas sociales. Sin las estructuras, sin estas reglas y recursos, la acción de alguna manera se diluiría, ¿no? Lo que le da sostenimiento y permite que de alguna manera haya una producción y reproducción de la vida social es que las estructuras también habilitan prácticas sociales, no solamente constriñen, sino que también habilitan. Uno podría decir, nada, vuelvo de nuevo con el ejemplo de la currícula de la carrera, ¿no? De alguna manera constriñe, no soy totalmente libre, me encantaría cursar trabajo 4 antes de trabajo 1, pero me constriñe, tengo que empezar por trabajo 1. Una vez que tenga acreditado trabajo 1, 2 y 3, puedo ir a trabajo 4. Pero también es cierto que permite una práctica, ¿no? La práctica de la docencia y la formación en trabajo social. Bien, y ahí les leo dos citas, que me parece que dan cuenta de esta idea de la dualidad de las estructuras, pero ya a otros niveles también. La idea de dualidad de la estructura ocupa una posición central, puesto que las estructuras aparecen a la vez como condición y como consecuencia de la producción de la interacción. Todas las organizaciones o colectividades constan de sistemas de interacción y pueden ser analizadas como estructuras, pero como sistemas, su existencia depende de los modos de estructuración por los cuales son reproducidos, ¿no? Acá vuelvo de nuevo con la misma idea que les venía comentando recién, pero pensada la dualidad en otros términos, ¿no? Acá la idea es,
las estructuras, ¿sí?, son una condición necesaria de alguna manera para que se puedan dar los procesos de interacción social, pero a su vez son una consecuencia de la propia interacción, ¿se entiende? Porque son creados por las personas, por los sujetos, por hombres y mujeres, a través de la interacción con otros, ¿sí? Y ahí aparece el concepto de estructuración, ¿no? ¿Qué es lo que media entre esa idea de condición y consecuencia? La estructuración. Los agentes, a través de sus prácticas sociales, estructuran el mundo social, pero lo estructuran también como estructura, y por lo tanto también en algún momento los va a condicionar en el desarrollo de su conducta individual, ¿no? La otra cita es: crucial para la idea de estructuración es el teorema de la dualidad de estructura. La constitución de los agentes y de las estructuras no son dos conjuntos de fenómenos dados independientemente. No forman un dualismo, sino una dualidad. Con arreglo a la noción de dualidad de estructura, las propiedades estructurales de los sistemas sociales son tanto un medio como un resultado de las prácticas sociales que ellas organizan de manera recursiva, ¿no? De nuevo con lo mismo, ¿no? Acá la idea es: los agentes y las estructuras no son algo independiente, sino que forman una dualidad. La realidad está conformada por agentes y estructuras. Los agentes crean las estructuras, pero a su vez las estructuras condicionan a los agentes y dan forma también a los agentes, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, la idea es ahí, es justamente este carácter de la dualidad de las estructuras y el carácter recursivo de la acción. La acción genera el mundo social, pero a su vez es producida por ese propio mundo social que ayudó a crear, ¿no? Es complejo, pero así, digamos, lógicamente tiene cuestiones para discutir, pero es interesante, ¿no? La idea de no pensar como veníamos hasta ahora pensando en términos de estructuras o en términos de sujetos nada más, sino pensar esta dualidad y cómo se constituyen de manera interactiva sujetos, agentes y estructuras, ¿no? Y la otra dualidad que él reconoce en las estructuras, esta idea de que son externas e internas, ¿no? Son externas porque también reconoce este elemento coercitivo del que hablaba Durkheim, en algún sentido, ¿sí? Pero también son internas en el sentido también de lo que planteaba Durkheim respecto a las representaciones sociales, ¿no? La estructura de la sociedad la tenemos internalizada y gobierna nuestra conducta, ¿no? Orienta nuestra conducta, ¿no? Creo que acá, como les decía antes, acá y en el próximo punto que voy a trabajar, que tiene que ver con la doble hermenéutica como propuesta metodológica, es donde se concentra por ahí el aporte más interesante de Giddens, ¿no? Y uno puede ver claramente por qué se trata de una teoría alternativa a lo que veníamos viendo, ¿no? Y acá quiero dejar por ahí, hacer hincapié en algo. Algunos autores que trabajan sobre el desarrollo de la teoría social y tematizan a Bourdieu y a Giddens, a veces los ponen como un intento de síntesis, ¿no? Dicen, bueno, en realidad la teoría social a fines del siglo XX intentó hacer una serie de síntesis. La primera, tal vez más importante, es el intento de síntesis entre micro y macro sociología, ¿no? El estudio de la acción y el estudio de los sistemas sociales. Acá verán cómo aparece tematizado las dos cosas por parte de Giddens, ¿verdad? Pero también intentos de alguna manera sintetizar estructuralismo y subjetivismo. Yo creo que no es una buena idea esa para calibrar los aportes de Giddens y de Bourdieu, pensarlos solamente como si intentaran hacer una síntesis. Más bien tratan de problematizar las corrientes estructuralistas, las corrientes subjetivistas, le encuentran ciertos límites y proponen la idea de no síntesis, sino de justamente pensar en un grado de complejidad un poco más alto, ¿no? Pensar en términos de dualidad, no dualismo, dualidad. Y respecto del método, no los canso más, no las canso más, les hago una cita, ¿no? De las nuevas reglas del método sociológico. En la última página él dice: los conceptos sociológicos obedecen a lo que llamo una doble hermenéutica. 1. Todo esquema teórico generalizado de las ciencias naturales o sociales, digamos, ¿no?, es en cierto sentido una forma de vida en sí mismo, ¿no? El marxismo, piensen, ¿no? Es una forma de vida en sí mismo porque
produce análisis, produce adhesiones de la gente, tiene su propia vida, digamos, el desarrollo teórico del marxismo, ¿no? Cuyos conceptos tienen que ser dominados como un modo de actividad práctica generando tipos específicos de descripciones. Que esto ya es una tarea hermenéutica está demostrado claramente en la novísima filosofía de la ciencia de Kuhn y otros. O sea, tenemos que entender, digamos, cómo los conceptos, a ver, el uso de conceptos en ciencias sociales remite siempre a un paradigma que le da sentido y significación. Por eso la tarea hermenéutica. La idea de los conceptos, de alguna manera, tenemos que desentrañar su significado en el marco de teorías que le dan su sentido y su significación, ¿no? Y esta idea de que tienen que ser dominados como una actividad práctica es un poco lo que defendemos nosotros en la materia cuando decimos todo cientista social tiene que manejar diestramente la teoría, ¿no? A esto nos referimos, a este momento de la hermenéutica. Pero él lo completa con otra cosa. ¿Y qué dice él? Dice, la sociología, no obstante, se ocupa de un universo que ya está constituido dentro de marco de significado por los actores sociales mismos. Esto es todo lo que vimos hasta ahora de las sociologías interpretativistas, ¿no? La idea, ¿se acuerdan cuando veíamos etnometodología? La idea de que del sujeto como un sociólogo lego, ¿no? Como un sociólogo práctico, ¿no? También lo vimos en el interaccionismo simbólico. La interpretación del mundo social la hacen los actores. Nuestras interpretaciones son interpretaciones de segundo orden, ¿no? Interpretamos lo ya interpretado. A esto se refiere Giddens. Pero fíjense lo que propone, lo que necesitaríamos, digamos, como cientistas sociales, ¿qué necesitamos dominar? Dice, la sociología, no obstante, se ocupa de un universo que ya está constituido dentro del marco de significación por los actores sociales mismos, y los reinterpreta dentro de sus propios esquemas teóricos mediando el lenguaje corriente y técnico. Esta doble hermenéutica, ¿se entiende? Acá también hay una actividad hermenéutica. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar cómo interpretan el mundo los actores para poder entenderlo, ¿no? Yo puedo entender el mundo social si entiendo cuáles son los significados y sentidos que movilizan los sujetos. Por eso era importante también hablar del lenguaje en aquel momento y cómo el lenguaje permitía que la acción tuviera significación, tuviera sentido para los sujetos, ¿no? Y que los sentidos de la acción pudieran ser transmitidos entre sujetos también, ¿no? Dice, esta doble hermenéutica es de una considerable complejidad, puesto que su conexión no es meramente unívoca. Hay un continuo deslizamiento de los conceptos construidos en sociología, mediante el cual se apropian de ellos los individuos para el análisis de cuya conducta fueron originalmente acuñados. Bueno, eso no es tan importante. Y termina diciendo, en resumen, las tareas primarias del análisis sociológico son las siguientes. Primero, la explicación y mediación hermenéuticas de forma de vida divergente dentro de los metalenguajes descriptivos de las ciencias sociales. La explicación de la producción y reproducción de la sociedad humana como un resultado logrado de la actividad humana, ¿no? Ahí está, digo, por un lado, la doble hermenéutica, ¿qué necesita manejar un cientista social? ¿Qué destrezas prácticas debe manejar en su análisis de la realidad social? Los marcos de significado de sus disciplinas, las teorías sociales que le dan sentido al análisis social, ¿sí? Pero también deben manejar los significados que portan los sujetos en su proceso de interacción cotidiana, ¿sí? Por eso la doble hermenéutica, ¿sí? Y de lo que trata el análisis sociológico es justamente de traducir esas interpretaciones del mundo cotidiano por parte de los agentes, de los sociólogos legos, de los sociólogos prácticos, al lenguaje de las ciencias sociales. Interpretamos el mundo en una doble interpretación con la mediación de los conceptos de las ciencias sociales, ¿no? Y la segunda cosa, que ahí lo ubica, digamos, fíjense que yo les decía, les hablaba de la dualidad, pero es una dualidad que también la maneja Bourdieu, pero Bourdieu su dualidad está más desplazada hacia el lado del campo, ¿no? De algo que es objetivo, que es independiente en algún sentido de la voluntad de los sujetos, ¿no? O tiene un grado de autonomía. Acá Giddens nos propone, digamos, esta idea de la dualidad, pero es más cercano a una perspectiva subjetivista, ¿no? Porque dice justamente esto de poder entender a la sociedad como una producción diestra de los sujetos, ¿no? Entendiendo que en esa producción diestra de los sujetos intervienen el carácter recursivo de la acción, ¿no? Y cómo las estructuras también son actuadas por los sujetos, solamente tienen sentido cuando los sujetos la actúan, cobran vida, se significan, tienen realidad cuando son actuadas por los sujetos, pero a su vez
la acción también está de alguna manera condicionada por esas estructuras sociales que la propia acción ayudó a crear, ¿sí? ¿Se entiende? Yo creo que el valor de estos autores, y cierro con esto, el valor tanto de Bourdieu como de Giddens, y por qué están en una unidad dentro de nuestro programa, no es tanto porque lo podamos pensar como esfuerzos de síntesis, sino como la idea sería una tercera mirada, alternativa, diferente, con el mismo peso que las teorías estructuralistas y las teorías subjetivistas. Son estas corrientes teóricas que piensan a la realidad social como una realidad dual, ¿no? Digamos, resultado de la interacción entre agentes y estructuras. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?